Buenas noches, mi nombre es Alejandro Carreño y les voy a hablar sobre el multímetro y el amperímetro. Aquí, como podemos ver, tenemos un multímetro marca Milwaukee. Mide hasta 400 amperes. Es categoría 3, 600 voltios para mayor seguridad. Aquí, como podemos ver, podemos medir amperes, corriente alterna, corriente directa, ohms y continuidad. Vamos a hacer una prueba en continuidad. Vamos a medir este fusible, es de 5 amperes. Este fusible está bueno, tiene que darnos continuidad al tocar ambos lados con las dos puntas. Aquí estamos haciendo contacto y nos está dando continuidad. Aquí tengo otro fusible, este es de 2 amperes. El fusible no sirve, por lo que tiene que dar abierto, no tiene que dar continuidad. Como podemos ver, estamos haciendo contacto las puntas y no nos marca continuidad. Eso quiere decir que el fusible no sirve. Vamos a pasar a hacer una prueba de voltaje de corriente alterna. Aquí tenemos una power supply y vamos a medir el voltaje que le está llegando a la power y el voltaje de salida, que en este caso vienen siendo 24 voltios de corriente directa. La alimentación de esta power es de 120 volts a 230 voltios de corriente alterna. Tenemos el multímetro en corriente alterna. Ponemos un extremo de la punta del multímetro en la línea y otro en el neutro. Aquí tenemos que tener un voltaje de entrada. Como podemos ver, aquí en el multímetro nos está marcando 128 voltios. Vamos a pasarnos a medir corriente directa. Esta power es de 24 a 28 voltios de corriente directa, es regulable. Vamos a poner una punta en el positivo y el otro en el negativo. Tenemos dos contactos positivos y dos contactos negativos, como podemos ver. Y tenemos un voltaje de 25 voltios. Vamos a mover la perilla a ver si nos varía el voltaje. Y como podemos ver, tenemos variación de voltaje. Ahorita nos marcó 24 voltios de corriente directa. Ahorita tenemos 29.5 voltios. Voy a ponerlo en lo mínimo. Como podemos ver, tenemos 21.9 voltios de corriente directa. Aquí tenemos una resistencia de cartucho. Esta resistencia de cartucho es de 250 watts, 240 volts de alimentación. Y vamos a checar que esté buena. Para este caso nosotros checamos las resistencias en ohms. Como podemos ver, esta resistencia tiene para medir temperatura. Aquí están los cables, los termopar, y tenemos los dos cables de alimentación, ¿no?
que en este caso esta resistencia se alimenta con 220. Aquí, como se puede apreciar, esta resistencia está en buen estado. Nos marca 231 ohms. Ahora vamos a pasar a checar el termopar. Y aquí tenemos una lectura de 8 ohms. Bueno, 9. Por lo general es más bajo la resistividad que tiene en ohms el termopar de la resistencia. En eso la identificamos nosotros, ¿no? Aquí en el trabajo. Aquí tenemos una pila. Vamos a checar el voltaje. Dice que es de 1.5 voltios. .5 voltios de corriente directa. Vamos a poner un extremo al lado positivo y otro apunta al extremo al lado negativo. Y vamos a poner el multímetro en corriente directa. Y aquí tenemos una lectura de 1.2 voltios de corriente directa que nos está generando esta pila. Por mi parte es todo. Ya con esto les muestro el uso del multímetro. Bueno, pues tenemos una opción. Les voy a mostrar el uso del amperímetro.